Bueno, hablaba acerca del tiempo que vivimos. Atentos a los tiempos. No nos dejemos sorprender. Animémonos y edifiquémonos unos a otros esperando el regreso de Jesús. Y son tiempos difíciles los que ahora vivimos y muy especiales. En el capítulo 13 del libro de Romanos, el verso 11, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Al margen de las palabras que seguramente muchos de ustedes habrán oído en internet o en otras formas, ¿verdad?, acerca de todo lo que se nos ha venido encima con el COVID, o la COVID, como dicen, y debe de ser. Al margen de eso, muchas palabras y muchos tipos y mensajes apocalípticos muy variados, nacidos más de uno de la emoción humana y también del desconocimiento bíblico. No es menos cierto que esta situación que hemos vivido y que seguimos aún viviendo ha levantado un sentir general en la Iglesia e inquietudes acerca de los días y los tiempos que estamos viviendo. Hay una vuelta a buscar en la escatología bíblica acerca de los días que enfrentamos. Y lo que sí que sentimos, la Iglesia del Señor en su aspecto universal, es que estamos experimentando, como podríamos decir, un nuevo paso de tuerca o un nuevo movimiento de la aguja de ese reloj que tienen ustedes ahí, ¿verdad?, en el reloj profético o escatológico del Señor. Y que hay un sentir más claro que el Señor viene pronto. Su venida está cerca. Hay una situación política, social, económica que estamos viviendo muy particular. Es verdad que ha habido pandemias a lo largo de la historia de la humanidad y algunas bastante más fuertes que estas, ¿verdad? Pero también es cierto que esta que vivimos tiene una repercusión mundial, ¿verdad?, impresionante y que afecta a todos los campos. Y ya no solamente la pandemia, sino que se han sumado una serie de condicionantes que algunos conocen o llaman como la tormenta perfecta con respecto a la economía y con respecto a otros aspectos sociales que están afectando de una manera seria nuestras vidas, la sociedad y la Iglesia. Yo he sacado algunos puntos que les quiero compartir, ¿verdad?, sencillamente a modo de introducción en esta mañana. El 21 de septiembre del 2004, el presidente de gobierno, en aquel tiempo José Luis Rodríguez Zapatero, en la 59ª Asamblea General de la ONU, propuso la idea de la Alianza de las Naciones, que era una especie de pacto o de convenio, básicamente o prioritariamente, mejor dicho, en el Mediterráneo, a fin de combatir el terrorismo internacional que en aquel tiempo pues existía y que aún continúa y persevera, por el camino de la diplomacia y pactos políticos. En información de la ministra de aquel tiempo de Asuntos Exteriores española, en las noticias del 14 de abril del 2020 se dijo avalar esta misma petición de ayuda económica por el resto de Europa, a los países principalmente de España, Portugal, Francia, Eslovenia y Grecia, marcando una notable diferencia entre la Europa del Norte, como muchos conocen, la Europa rica, y la Europa del Sur. En aquel tiempo, determinados incendios, ¿verdad?, en la Europa del Sur, en el Mediterráneo, Turquía, Grecia, hizo que los países europeos tuvieran que desembolsar una gran cantidad de dinero para subvencionar ayudas a estos países afectados, abriendo una brecha entre el norte y el sur, que en los días de hoy se vuelve a manifestar. Margarita del Val, que muchos de ustedes la han oído hablar,
viróloga e investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, concedió una entrevista a La Vanguardia y habló sobre la situación actual de la pandemia en España en el 2020 y de las posibles medidas para evitar un nuevo repunte. Y dijo, preguntándole, ¿puede haber más pandemia? Y dijo, sin duda, sí, porque cada vez hay más saltos de animales a seres humanos. No es nada difícil predecir que va a haber otra pandemia. El problema es decir, ¿cuándo? No lo sabemos. Hemos sido testigos de cómo millones de ciudadanos chinos han sido controlados por medio de distintos sistemas y medios, como el control biométrico, ¿verdad? Y otra serie de formas para sujetar lo que es el virus. Cada vez en el mundo, y sobre todo en Europa, se está tratando de imponer más medidas para controlar esta pandemia. Una de ellas se pretende imponer, aunque hay mucha cosa por medio y países o parte de la población que se oponen, que solamente los que puedan aportar el certificado COVID de vacunación puedan trabajar o puedan tener accesos a ciertos beneficios. Ya sabemos que detrás de estos problemas y oposición están los negacionistas, a veces con ciertas cosas de razón y otras con no. Pero entiendo que posiblemente mañana seremos nosotros los negacionistas, cuando te impongan una marca o una señal o un certificado, ¿verdad?, para poder comprar, para poder vender, para poder seguir adelante. Entiendo que en ese tiempo ya nosotros no estaremos aquí. Amén. Habremos ya partido con el Señor, y no por la vía natural, sino por medio del arrebatamiento. La vía natural, algunos ya está cada vez más cercana, pero también creemos que el Señor viene y estamos muy cerca. Este tiempo ha condicionado a la Iglesia. ¿Cómo se encuentra la Iglesia contextualizada en el tiempo que vivimos? Ha cambiado la presencialidad de la asistencia por la atención, ¿verdad?, virtual. Ya se nos decía antes también que las redes están ayudando a que muchos conozcan del Señor, pero también las redes están facilitando a otros a ignorar o a obviar o a apartarse de sus compromisos y obligaciones espirituales. Ha cambiado los programas tradicionales de la Iglesia, el sistema de administración cristiana. Antes muchos estaban acostumbrados a ser alimentados por la predicación dominical. Veníamos al culto, escuchábamos la palabra y con eso teníamos para toda la semana. Eso era un síntoma muy general, lamentablemente, en la Iglesia del Señor. Eso ha cambiado. Cierto que algunos escuchan la palabra desde su casa por las redes, pero no es igual que la reunión. Uno de los principios bíblicos que la palabra de Dios nos enseña es el de congregarnos y reunirnos los unos con los otros, estar juntos. Mientras que se pueda, es lo que tenemos que hacer. Es verdad que hay momentos en que no se podrá, y aquí lo hemos vivido cuando se han cerrado las iglesias. Pero siempre que se pueda, debemos de esforzarnos a congregarnos, a estar juntos, a reunirnos. Esta costumbre, esta manera ha cambiado. Ha cambiado el protagonismo de grupo, el sentimiento de cuerpo como grupo, por el de membresía particular o protagonismo individual. Ha sido probada la responsabilidad, el compromiso y la fidelidad de cada uno de nosotros. En cuanto a los diezmos, las ofrendas, la asistencia, la búsqueda del Señor, más de uno tenían que ser constantemente animados para buscar del Señor. Cuando esa palabra de ánimo por el estar juntos desaparecido, también en muchos se ha hecho aguas esta búsqueda particular y personal. Sin embargo, tenemos que entender que todos seguimos siendo iglesia. Las iglesias no la componen los locales, que se cerraron un tiempo y que posiblemente, no sabemos, se pueden volver a cerrar. La iglesia la componemos nosotros, las personas. Y tenemos que tener muy clara esta idea para seguir siendo iglesia en donde estemos. Cada creyente se convertirá
y se debe convertir, que es el principio bíblico, en un ministro del Señor, en un discípulo de Jesucristo, allá donde esté, en el trabajo, en su casa, en los círculos de amistades, a través de las redes, como sea. Pero cada creyente en particular se debe de convertir o asumir este compromiso desde el origen, verdad, bíblico, de ser un siervo, un discípulo, un ministro de Jesucristo y llevar la palabra por todos los lugares. Posiblemente lleguemos a situaciones y circunstancias donde las iglesias locales, como sí, dejarán de tener el protagonismo que tengan, como he dicho, y sea a través de redes y de administración y de cercanía particular de cada uno, por los medios que como iglesia se establezcan para atender a los distintos miembros, distintas membresías. Cada uno debemos de entender cuál es nuestra responsabilidad. Y yo quiero que lean conmigo en el capítulo 3 del libro de Éxodo, para ver un ejemplo, ¿verdad?, que es el de Moisés, y podamos aprender cosas prácticas de él para nuestra vida como creyentes y como hijos de Dios. En aquel tiempo había una gran necesidad. El pueblo de Israel se encontraba viviendo en esclavitud y clamaba a Dios. Decirle, entre paréntesis, el Señor le había dicho a Abraham que el pueblo de Israel viviría durante 400 años en esclavitud en Egipto. ¿Recuerdan? Según los historiadores, el tiempo que Israel vivió realmente, es decir, bajo la opresión en Egipto como esclavo, bajo los latigazos, ¿verdad?, y el faraón implacable con ellos, pudieron ser como de unos 40 a 60 años, según dicen los historiadores. Todos sabemos por la Biblia que cuando Israel desciende a Egipto, le dan una buena tierra, la tierra de Gosén, una tierra próspera, donde ellos prosperan, crecen, se multiplican, todo le va bien. Y aquí hay una palabra que el Señor nos da para que entendamos y tengamos discernimiento. El bienestar, la paz, la prosperidad económica, el que las cosas nos vayan bien, no significa que sea conforme el agrado o voluntad particular de Dios. Dios lo permite. Dios había dicho que aquel pueblo estaría 400 años en Egipto como esclavo. Sin embargo, los primeros, si coincidimos con los historiadores, 340 años, vivían prósperamente, vivían bien, vivían en paz. Había un gobierno allí que les ayudaba, de los Hicsos, que se los facilitaba. Sin embargo, para Dios la visión era distinta. Para Dios ya eran esclavos, aunque no vivieran bajo la opresión de los capataces. No debemos de confundir que el estar cómodos, el ser prosperado económicamente, el tener paz, es sinónimo de estar agradando a Dios. Abraham descendió a Egipto. No fue muy íntegro con su esposa, ¿verdad? En aquel tiempo tenía que hacer así Sara y siguió muy fiel a Abraham. Yo no sé en estos días cómo sería la cosa. Pero no fue muy honesto ni muy íntegro, ¿verdad?, en cuanto a su esposa. Sin embargo, Dios lo prosperó. Dios tenía un plan y un propósito. Los planes de Dios van más allá de nosotros, van más allá de nuestra circunstancia, situación. Pero nosotros tenemos que entender estas cosas, así como lo contrario. El vivir en pruebas, el vivir en dificultades, en vivir en necesidades, no significa que estemos o que Dios esté en contra nuestra o estemos siendo disciplinados o corregidos. Sí, Dios nos disciplina. Y hay enfermedades por la disciplina del Señor, pero no todas las enfermedades son por disciplina. Hay necesidades porque Dios disciplina, pero no todo así. Y además debemos de entender la diferencia en estas cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento a con el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios bendecía, prosperaba, daba, ¿verdad?, desarrollo y bienestar a su pueblo.
En el Nuevo Testamento el mismo Jesús dijo que si en el árbol verde hacían esas cosas, ¿cuánto más sería en el seco? Y que somos llamados a vivir en pruebas y en dificultades. Y que todos los que quieran ser fieles a Cristo Jesús padecerán persecución. Sí que tenemos que saber discernir también estas cosas, porque los días que estamos viviendo y que se nos vendrán, entiendo que serán difíciles para la Iglesia. No estoy profetizando ninguna nueva pandemia, esta todavía no se ha ido, no sabemos cómo se desarrollará. Sí somos testigos de múltiples mutaciones, la que hay ahora, la Delta, ¿verdad? Dicen que es más fuerte que la que hubo anteriormente. Bueno, no sabemos los cambios que podrá haber, pero sí entendemos que los días son difíciles y que si el Señor viene cada vez más cerca, esos días difíciles se harán cada vez más complicados, en el que nosotros seremos puestos a prueba. El ejemplo de Moisés, capítulo 3 del libro de Éxodo, nos puede ayudar para estar preparados con estos principios o prácticas. Dice así: apacentando Moisés, verso 1, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. El trabajo de Moisés era un trabajo en el cual le había sido encomendado. Llevaba las ovejas que no eran suyas. Trabajaba por un mandamiento, por una encomendación. Estaba sirviendo como un administrador en lo que había recibido. Y todos nosotros somos administradores. Todos hemos recibido cosas de parte de Dios. Lo primero que hemos recibido es la vida. Y daremos cuenta de lo que hacemos con nuestra vida, de lo bueno y de lo malo. Daremos cuenta aquí y daremos cuenta sobre todo al Señor. Todos, creamos o no creamos en el Señor, seamos fieles cristianos o seamos ateos, todos daremos cuenta al Señor de nuestra vida. Todos daremos cuenta al Señor de los bienes que hayamos podido recibir, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra salud, de nuestra economía. Tendremos que dar cuenta a Dios. Es importante que seamos personas entendidas y sepamos administrar para el Señor. Ya se ha dicho que la ofrenda es un servicio al Señor. Es cierto, hay necesidades, hay que pagar locales, hay que mantener el ministerio. Cuando el Señor instituyó las ofrendas, lo hizo por unas necesidades que había. Levantar el templo, sostener a los levitas, etc. Pero lo hizo de forma agradecida, voluntaria, de corazón, como una especie de sacrificio, una ofrenda. Nosotros daremos cuenta de lo que hemos recibido de parte de Dios. Y tenemos que aprender a ser fieles administradores. No digo que tengamos que dar todo lo que tengamos, ¿verdad? Alguna vez escuché también de esos primeros capítulos del libro de Hechos, ¿verdad? Que ustedes lo conocen, y vendían sus posesiones, vendían todo, sus propiedades para repartir, y algunos pensaban, y escuché una vez que eso es lo que había que hacer en la iglesia hoy en día. Yo sinceramente creo que no somos llamados a eso, sino que somos llamados a administrar con sabiduría. Esa iglesia de Jerusalén, pocos años después, tuvo que estar siendo ayudadas por otros porque no tenían recursos. Habían entregado todos sus recursos y tuvieron que ser ayudados. Y aún así, aquello era voluntario. Ananías y Zafira, a Pedro le dice: no teníais por qué haberlo dado si no queríais. Era vuestro, os pertenecía. Y si lo dais, dad lo que queráis, es vuestro. Está en vuestro justo derecho, ¿verdad?, el quedároslo. El problema fue que ellos quisieron engañar, aparentar, falsear. Por eso dice Pedro: habéis engañado al Espíritu Santo, habéis engañado a Dios, habéis mentido a Dios. O habéis tratado de mentir a Dios, sería mejor dicho. Y por eso le vino el juicio que les vino, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a ser administradores. Nuestra prioridad de la vida, de la economía, de nuestras propiedades, de nuestros proyectos, de nuestro futuro, de nuestro presente, debe ser
agradar a Dios. Debe ser conforme los propósitos y planes de Dios. Y para eso tenemos que buscar consejo, tenemos que buscar del Señor, por supuesto, tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener sabiduría bíblica, contrastar textos, ¿verdad? Y tener una idea lo más amplia posible de lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a todos estos puntos, como es la de la administración. También vemos que cuando Dios va a hacer algo con su pueblo, aquí levanta a Moisés, pero a través de la Biblia vemos que cuando Dios va a hacer algo con su pueblo, prepara hombres y mujeres que va a usar para llevar a cabo sus propósitos. En el libro de Hebreos se nos dice que no vinieron los ángeles a predicarnos, ¿verdad? Si nosotros recibimos el mensaje, primero por Cristo Jesús, que se hizo hombre, y después a través de otros hombres recibimos el consejo de la palabra de Dios. Dios levanta hombres y mujeres para llevar a cabo sus propósitos. Si los días que vivimos se van a complicar y a dificultar más, cada uno de nosotros somos uno de esos hombres y mujeres que Dios pretende usar para llevar a cabo sus planes y sus propósitos con esta sociedad, con esta humanidad. Y para eso debemos de estar preparados. Dios levanta siempre hombres. Para eso, como iglesia, en cuanto al liderazgo, ministerio, la iglesia debe de estar preparada para recibir a hombres que Dios levanta para traer su palabra y su mensaje. En cuanto a las personas que Dios levanta, por supuesto tienen que ser personas que escuchen la palabra de Dios para dar el mensaje que Dios quiere que den. A veces habrá dificultad en aceptar estas cosas, porque Moisés mismo no dijo de principio, sí Señor, mándame a mí, ¿verdad? Ni otros profetas tuvieron pegas, tuvieron sus problemas, tuvieron sus dudas, porque nos vemos, ¿verdad?, tan incapaces, tan débiles, tan frágiles, tan limitados, que el Señor nos llame para compartir su palabra o llevar adelante su mensaje o servirle en una u otra forma, nos hace o nos impone una carga que a veces nos parece demasiado pesada y que a veces no entendemos por qué lo quiere hacer así. Pero no hace mucho compartía, ¿verdad?, allá en la iglesia, en la calle Quejío, ¿verdad? Ahora pasamos de Canal a Itasa y en Quejío, allá acerca del ministerio, de los llamados, digamos, ¿por qué el Señor me ha querido llamar para esto? Yo no lo sé. No me lo pregunten. Pero lo ha querido hacer. Lo mismo que a ti ya te ha llamado para otra responsabilidad. Lo mismo que en ti ha puesto una carga y un compromiso para su obra. Solamente podemos confiar en su misericordia, en su amor, en su gracia, porque así Él lo ha querido hacer. Dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Lógicamente estas cosas conllevan mayor responsabilidades, ¿verdad? Pero lo hace como Él quiere. ¿Cómo le dirá el vaso a su hacedor, ¿por qué me has hecho así? Ninguno podemos reclamar a Dios las cosas de por qué nos has hecho de una forma, de otra, por qué nos ha dado una responsabilidad u otra, por qué nos has colocado en una posición u otra, porque Él lo ha querido hacer. Quizás allá lo entendamos o quizás no lo entendamos nunca, porque allá estaremos ya felices, ¿verdad?, dichosos con Él, y a lo mejor hay muchas cosas que ni nos interesa tampoco saber ni preguntar, ¿verdad? Pero Dios levanta siempre hombres y mujeres para llevar a cabo sus propósitos cuando va a hacer algo en su pueblo. Y el tiempo que vivimos y hemos vivido ha servido para que cada uno en lo particular se pueda afianzar. Cierto que también otros se han aflojado, pero yo creo que aquí no ha habido esos problemas, sino que nos hemos afirmado, afianzados, fortalecidos en el Señor.
Luego Dios tiene un propósito más adelante, mucho mayor que el de estar aquí. Salir y llevar más allá de lo que son nuestros límites físicos la palabra del Señor. A la misma vez, no solamente vemos en Moisés un administrador, sino que lo vemos también como un peregrino, llevando las ovejas de su suegro por el desierto, que es el modelo y el ejemplo de cada uno de nosotros. Somos peregrinos en esta vida. Desnudo salí del vientre de mi madre, ¿verdad? Desnudo partiremos. Bueno, nos vestirán cuando estemos en la caja, pero esa misma ropa, ¿verdad?, como otras cosas, se deshacen y se queda en nada. No nos vamos a llevar nada, aunque nos embalsamen, como con aquellos faraones y con muchos otros con oro. Lo único que va a servir es para que otros lo descubran y se lo lleven. Para nosotros no nos va a servir de nada. Nos volveremos polvo, estaremos en espíritu con el Señor. Cuando hablo en espíritu no estoy hablando de una manera abstracta, así como un humo, ¿verdad?, como algo amorfo, extraño. No estoy hablando de nosotros mismos. Un cuerpo físico no está física espiritual, pero un cuerpo concreto. Estaremos allá con el Señor y otros no, pero estaremos allá con el Señor. Somos peregrinos. Peregrinos, algunos viven afianzándose y agarrándose a las cosas de aquí como si aquí fueran a quedarse para siempre. Somos peregrinos. No vamos a permanecer por tanto tiempo. Hay un dicho que dice: de aquí a 100 años todos calvos. Bueno, algunos hemos quedado antes, ¿verdad? Pero somos peregrinos, no vamos a quedarnos para siempre, no podemos afianzarnos, agarrar todas las cosas. Bueno, lo que tengamos se lo podremos dejar a nuestros hijos, ¿vale? Está bien, pero no te vas a llevar nada. Vivimos una vida de peregrinación y nuestra meta está más allá, está en los cielos. Nuestra meta, nuestra casa, como hemos cantado antes, está en los cielos. Allá nos gozaremos con el Señor, allí podremos cantar, ya pasó todo afán. Se acabó todo problema, toda lucha, toda enfermedad y estaremos allá con el Señor. A la misma vez vemos en Moisés otro principio, no solamente el de la administración, la peregrinación, sino que él supo ser mayordomo, mayordomo fiel. Administró sabiamente lo que su suegro puso en sus manos. Todos somos, o creo yo que entendemos, que si Moisés no hubiera sido muy fiel con el rebaño, su suegro, por muy yerno que Moisés fuera, no le hubiera delegado las ovejas, que era su riqueza. Ninguno de nosotros hacemos esas cosas. Tú no pones en manos de un irresponsable la llave de tu casa, porque o sale y se deja la puerta abierta y no encuentras después nada, o pierde la llave y no tienes cómo entrar si no llamas a un cerrajero y te tienen que poner una nueva cerradura y gastarte el dinero. No le entregas tu coche a uno que no sepa conducir o sea un alocado para que te lo traiga solamente las llaves, ¿verdad? Y el coche dice: no, el coche está en la chatarra ya. Ninguno de nosotros hacemos esas cosas, a menos que estemos un poquito pirados. ¿Cuánto menos el Señor? Dios no nos va a delegar cosas si no somos fieles mayordomos. Él dice que da talentos y dones conforme la capacidad de cada uno. Algunos se quejan y protestan porque el Señor no le delega más, pero en lo poco has sido fiel o eres fiel. Si en lo poco no lo somos, ¿cómo vamos a querer que nos pongan lo mucho? Pero no, eso será en el cielo, no, eso es aquí. Aquí Él nos va aumentando las responsabilidades y nos va aumentando los, digamos, compromisos y para algunos, que no lo es, pero para algunos privilegios. Pero conforme nuestra fidelidad, esto va paso a paso, va poco a poco. Moisés fue un fiel mayordomo. Seguramente al principio su suegro le dijo: mira, ahí en el corral cuida las ovejas, dentro, ahí no la saque, mira a ver si alguna. Después poco a poco lo dejaría ir, ¿verdad?, con unas pocas. Y bueno, ya Moisés iba con los rebaños, ¿verdad?, las ovejas de su suegro,
por el desierto, más allá de lo normal. Fue un fiel mayordomo. Nosotros tenemos que ser fieles mayordomos para saber responsabilizarnos en las tareas que el Señor irá ampliando sobre cada uno de nosotros. Todos somos llamados a ir a más y Dios va a ampliar sus responsabilidades conforme esa mayordomía en nuestras vidas. Otra de las cosas que vemos en este texto es que Moisés llevó las ovejas que eran de su suegro, que no eran suyas, y dice, llegó hasta Horeb. Las llevó a través del desierto. Y en nuestro peregrinar a través del desierto, nosotros experimentamos muchas cosas. El desierto tiene grandes lecciones para nuestra vida en la palabra del Señor. El desierto nos enseña la Biblia que es un lugar de bendición. Nadie quiere experimentar dificultades, ninguno. Queremos probar dificultades, ni pasar pruebas ni complicaciones, como puede ser tipo, ¿verdad?, del desierto. Pero en la vida hay muchos desiertos que atravesar. Sin embargo, la Biblia también nos habla que el desierto es un lugar que puede ser de bendición, porque en ella Dios nos acompaña, porque en medio del desierto Dios provee lo imprescindible. Tenemos el ejemplo de Israel atravesando el desierto. Fue un juicio del Señor. Fue una disciplina por la incredulidad de ellos. Pero aún con todo, en el desierto, Dios les proveyó lo necesario. La nube durante el día, el fuego durante la noche, el maná, las codornices, el agua. Dios le proveyó lo básico, no los caprichos, lo básico. Y aún en el desierto, y aún en medio de la prueba, y aún por nuestra cabezonería y culpabilidad, Dios no nos va a dejar y nos va a proveer lo que necesitemos. En la prueba y en la dificultad, su amor y su fidelidad va más allá de nuestra infidelidad e incapacidad, y rebelión y dureza. En el desierto Dios se manifiesta. El ejemplo de Israel se manifestó. Al desierto podemos ir, como he dicho, por nuestra cabezonería, o podemos ir porque el Señor nos lleve. Recuerden que el Señor Jesús fue al desierto porque lo llevó el mismo Espíritu Santo. Pablo fue al desierto porque lo llevó el Señor para enseñarle lecciones y cosas que tenía que aprender. Podemos ir por una manera o por otra, pero al fin y al cabo es el desierto. En el desierto Dios se manifiesta. Allá se muestra su revelación, allá está Él presente, allá Él guía, allá Él ayuda, allá Él sostiene. No veamos el desierto solo como un lugar malo del que queremos salir corriendo y huir. El desierto es un lugar de crecimiento. Ahí somos madurados, ahí somos fortalecidos, ahí somos encurtidos para la vida cristiana y para las pruebas que nos vendrán. Vivimos tiempos, ¿verdad? Y eso afecta también a la Iglesia, que la sociedad cada vez es más inmadura. Cualquier cosita ya molesta, ya es un jaleo, ya es un escándalo, ya es un problemón. Cualquier simpleza. Y hay muchos creyentes también así, que no me ha mirado, ya dejo el Señor, o ya dejo de ir a la iglesia, o ya dejo de tener fe, o ya dejo ¿verdad? Por cualquier simpleza o cualquier cosa absurda o tonta. Todos somos imperfectos, todos vamos a fallar, todos vamos a meter la pata, todos vamos a herir sin querer de una manera o de otra. Y a veces hasta queriendo porque nos coge con los cables cruzados, ¿verdad? Y uno dice, hasta aquí llego. Pero todos vamos a herir. Luego tenemos que fortalecernos, ¿verdad? Recuerdo cuando me convertí, había entrado en un mundo perfecto. Había entrado, ¿verdad?, en una sociedad, en un grupo de personas que todo era amor, que todo era sonrisa, que todo era, bueno, pura felicidad. Solo unos cuantos días, unas semanas después, vi a una persona, ¿verdad?,
molesta, enfadada, llamando la atención a otro de una manera muy humana. Y se me cayeron algunos palos del sombrajo. Yo dije, bueno, ahora tuve que aprender y tuve que decir, vale, es como yo también. Y aprenderlo ahí. Algunos cogen la puerta y se van y no vuelven más. Pero es así, todos vamos a hacer daño, todos vamos a fallar. Si ponemos nuestros ojos en alguien, estamos equivocados. Estamos muy equivocados. La palabra dice que Él levanta ministerios. En hebreo dice sacerdotes, pero es un ejemplo que sirve para los ministerios y pastores. Dice que entre los hombres levanta a estas personas imperfectos y débiles como ellos, para que cuando oren por otros sean entendidos y vean su propia fragilidad. Y es así. ¿Qué podemos dar nosotros si no lo hemos recibido del Señor? ¿Qué podemos ayudar a personas por medio de nuestra fragilidad? Si no tenemos respuestas ni soluciones, damos consejos, a veces damos palabras, a veces, ¿verdad? No siempre, porque en muchas ocasiones uno no sabe ni qué decir y se queda callado. Pero damos consejos, damos palabras y mira, según entiendo, pues esto quizás te ayude y bueno, tú tendrás que ver delante del Señor. Y busca si esto puede servirte. No tenemos soluciones mágicas, no tenemos fórmulas mágicas, no tenemos pócimas milagrosas, no. Tenemos nuestros problemas y luchas y dificultades, como cada uno de ustedes. Que en donde Dios nos ha puesto, pues a veces Dios tiene misericordia, nos da cierta palabra para ayudar, pero hasta ahí podemos llegar. Moisés llevó las ovejas a través del desierto. Y esta palabra a través significa ir más allá de lo normal. Es una palabra hebrea, akar, más allá de lo normal. Y nosotros somos llamados a ir más allá de lo normal. No nos podemos conformar con lo que tenemos. El culto, el devocional, y ya está. La oración, ¿verdad? Si la tenemos en casa cada uno, nuestro tiempo, y ya está. Somos llamados a ir más allá, un paso más. Tenemos que salir quizás de los límites que nuestra propia circunstancia o nuestra vida nos impone, como era el desierto para Moisés. Salir de esas maneras de vida, quizás para alguno cómodas o no atrevidas, ¿verdad? Hasta aquí llego, ya más allá no sé lo que hay, no voy a curiosear más, no me voy a atrever, no sea que me equivoque o me enfrente a cosas raras. Tenemos que ir más allá, somos retados por el Señor. La vida es una vida con retos para el creyente. Y dice que las llevó a través del desierto hasta que llegó al monte Horeb. Moisés fue cubriendo etapas. La vida del creyente es una vida en proceso. No podemos llegar a la meta si no pasamos por las etapas. No podemos llegar al final si no vivimos los procesos. Moisés cubrió las etapas y las etapas hay que cubrirlas. Hay quien está siempre dando vueltas en la primera, en la segunda, en la tercera, en lo mismo. Pero las etapas hay que cubrirlas. Todas las etapas en la vida tienen un inicio y todas las etapas en la vida tienen un fin. Todas, hasta la vida misma. Y esas etapas hay que irlas cubriendo. Y cuando llega a su final, hay que cerrarla. Cuando llega a su inicio, hay que empezarla. No podemos dar vuelta, ¿verdad?, en la puerta para acá y para allá sin iniciar la etapa, sin entrar. Hay que entrar y hay que iniciar esa etapa. Pero cuando llega a su final, hay que cerrarla. La vida se compone de etapas y hay que cubrirlas. Moisés llegó hasta Horeb, el monte de Dios, hasta el lugar donde Dios le había marcado. Horeb, un nombre que significa ruina, desolado. Allí se encontró con Dios. Y ahí tenemos algunas cosas también importantes para aprender nosotros en nuestra vida. Las etapas hay que cubrirlas.
Nuestro destino siempre debe ser encontrarnos con el Señor. Si somos fieles administradores, si sabemos ser buenos mayordomos con lo que recibimos, si caminamos en fidelidad con Dios, todo debe de tener ese fin, ese propósito, esa proyección, encontrarnos con el Señor. Y no solamente encontrarnos con el Señor cuando llegue nuestro momento allá en los cielos, sino encontrarnos aquí. Toda nuestra vida tiene que estar enfocada en esa proyección, ver al Señor, encontrarnos con Él en nuestro trabajo, encontrarnos con Él en nuestra economía, encontrarnos con Él en nuestra familia, encontrarnos con Él en nuestros problemas y luchas. Siempre todo debe de estar con esa proyección en nosotros. Llegar a ese propósito, encontrarnos con el Señor. Y ahí cerrar esa etapa o lo que Dios tenga, ¿verdad?, para adelante. Por muy aburrida o monótona que podamos considerar nuestra agenda, llevar las ovejas por el desierto, siempre la intervención de Dios la puede transformar y abrir un nuevo futuro. Quizás piense que tu vida es muy aburrida. Es que yo nada más que tengo que limpiar la iglesia, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Si eres fiel, Dios sabe abrir puertas. La manifestación, la intervención de Dios, si eres fiel, abrirá futuro. Por muy aburrida que pueda parecer la agenda que tengamos en nuestra vida, por muy monótona que pueda ser, siempre las mismas ovejas, a través del mismo desierto, siempre el mismo suegro, siempre la misma mujer, siempre las mismas cosas, siempre la misma tierra, siempre las mismas zarzas, porque las zarzas estaban en el desierto. En un instante la intervención de Dios cambió todo el futuro de Moisés, transformó toda su vida en un lugar conocido como desolado o como ruina. No esperes a que de pronto suenen los coros celestiales, las trompetas, ¿verdad?, y los panderos y los címbalos y todas las cosas, ¿verdad?, desde lo alto, ni aparezcan los ángeles, ni se ilumine toda la habitación para que Dios te diga algo. En medio de la agenda diaria, en medio del trabajo cotidiano, Dios habla, Dios se revela, Dios se manifiesta. En medio de lo natural, Cristo, Dios, se hizo hombre. Nosotros vivimos en la tierra como hombres, aún seguimos pisando esta tierra. No quieras vivir ya en el cielo, no estás en el cielo, vas para el cielo, pero estás en la tierra. Vivimos en la tierra, seamos entendidos, tengamos conocimiento, ¿verdad? No fantaseemos o tengamos fantasías o vivamos de misticismos o de cosas extrañas, de sueños raros y complicados. Dios se mueve en medio de lo cotidiano. Y Él busca, como decía de la mayordomía, personas ocupadas en sus trabajos, personas fieles y responsables con lo que se le delega. Él busca personas así. Llamó a Gedeón, que estaba trabajando con diligencia, con miedo, pero con diligencia para guardar y conservar un sustento para la familia. Asustadito, perdido, pero trabajando. Llamó a Eliseo mientras araba el campo, según dicen, de su padre, trabajando. Llamó a Pedro, Juan y otros que trabajaban en sus labores como pescadores, echaban las redes, como empresarios o como dueños de su trabajo, como autónomos, trabajando, fieles. Llamó a Mateo o Leví, que es el mismo, en su puesto de trabajo, en la mesa de la recaudación de impuestos. Nunca va a llamar vagos, ni perezosos, ni gente que no hace nada. Yo estoy esperando hasta que Dios me llame. No, hasta que Dios me llame no hago nada. Pues no te va a llamar nunca. Bueno, sí, te puede llamar al arrepentimiento, ¿verdad? Y te puede llamar a que empieces a hacer algo. Pero no te va a llamar nunca al ministerio.
Dios llama a personas que están trabajando, personas ocupadas. Como decía antes, ¿cómo vamos a delegar nosotros un trabajo o una responsabilidad nuestra en alguien que es un vago, que es un irresponsable, que es un negligente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Delegaremos en personas trabajadoras, en personas diligentes, en personas responsables. En ellos nos podremos confiar, pero no en los otros. Dios llamó a Moisés en su trabajo y llama gente ocupada y gente que trabaje. Moisés era fiel en cumplir con sus responsabilidades y se supo ganar, como he dicho antes, la confianza de su suegro. Tenemos que ganarnos la confianza de la Iglesia, la confianza, por supuesto, y la confianza del Señor. ¿Dios me conoce? Por supuesto que sí. Pues claro que nos conoce, pero tenemos que ganarnos esa confianza para que Él delegue en nosotros trabajos, responsabilidades, servicios, ¿verdad? Podamos ser de esos hombres y mujeres que Él prepara para llevar a cabo sus planes en un futuro muy próximo. Ganarnos esa confianza, ganarnos la confianza de la Iglesia, que pueda delegar en nosotros reconocimientos. Queremos ser llamados o somos llamados al ministerio, o nos sentimos llamados al ministerio. La Iglesia nos tiene que avalar y respaldar. Ganémonos la confianza. Si no hacemos nada, ¿cómo nos van a avalar? ¿Cómo van a tener confianza en nosotros? Algunos se ponen el sello ellos mismos, pero eso no es válido delante de las cosas del Señor. Ganémonos la confianza del ministerio, que nos aconseja, que nos asesora, que Dios ha puesto sobre nosotros. Ganémonos la confianza para poder recibir estas responsabilidades y ser útiles, como Moisés se la ganó. Si somos fieles, si somos responsables en nuestro trabajo, si tenemos paciencia, cubrimos las etapas, si somos maduros, si no nos pretendemos huir del desierto, de las pruebas, las dificultades y de los problemas, ¿verdad?, que nos vienen. Por supuesto, no estoy diciendo que nos metamos de cabeza en ello. Pues yo me voy a meter. No, evitémoslo. Pero si Dios lo permite, por nuestros errores o porque Él quiere probarnos, admitámoslo, aprendamos, seamos entendidos, maduremos, crezcamos en ello, aprovechemos lo bueno, porque para el que ama a Dios todo es para su propio bien. No es que estar enfermo sea bueno, no es que padecer necesidad sea bueno, sino que en todo ello hay cosas que nos van a ayudar a lo bueno, nos van a bendecir. Aprendamos a entender lo bueno que hay en todas las cosas que Dios nos permite a nuestra vida. Y entonces seremos de esos creyentes, ¿verdad?, que el día de mañana Dios podrá usar en sus fines, proyectos y propósitos. Amén. Señor les bendiga. Para mí es un gozo poder visitaros, compartir la palabra del Señor y estar en esta mañana aquí disfrutando del culto con vosotros.